para poder separar estos hemisferios en lóbulos, vamos a tener unos reparos anatómicos que van a ser ¿los qué? Los surcos. Entonces, ¿cuántos lóbulos vamos a tener? ¿O tenemos? ¿Cuántos lóbulos tenemos? 8. 4 derechos y 4 izquierdos. Entonces vamos a tener un lóbulo frontal, vamos a tener un lóbulo parietal, vamos a tener un lóbulo temporal y un lóbulo occipital. Para poder hacer todas esas divisiones, vamos a siempre tener unos reparos anatómicos que van a ser los surcos, y de los surcos es que vamos a empezar a hacer las divisiones en cada uno de los lóbulos. Según lo que reporta según reportan las biografías, ambos lóbulos, ambos hemisferios terminan siendo ¿de qué? Del mismo tamaño. Pero cuando hablamos por lo menos de la dominancia, vamos a tener un hemisferio que va a ser mayor integrador de información que el otro. Entonces, en esa dominancia nos va a dar unas características específicas dependiendo de cuál es el hemisferio que me hace a mí la dominancia. Entonces, si hacemos como tal una dominancia izquierda, vamos a hacer principalmente personas mucho más lógicas, y si hacemos una dominancia derecha, vamos a hacer principalmente personas más creativas. Eso lo vamos a ver al final de la clase. Pero en teoría, ambos hemisferios terminan siendo del mismo tamaño. Entonces, primero vamos a separar cada uno de los hemisferios en los diferentes lóbulos. Entonces tenemos el lóbulo más importante, que es el surco más importante, que es el surco central. Este surco central me va a hacer un corte de qué tipo? Acá. ¿Sí? Coronal. Coronal. Me va a hacer un corte coronal, y el cual me va a separar lo que es el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y este surco central va a tener unas fibras precentrales y unas fibras protocentrales. Las fibras precentrales, es decir, lo que está a nivel de la parte frontal, van a ser principalmente una función motora. De ahí es donde van a salir principalmente las células, por lo menos las células piramidales, que vamos a ver ahorita más adelante, van a salir de este lóbulo frontal. Y lo que está a nivel poscentral, o sea, después del surco central, van a recibir principalmente fibras sensitivas. Entonces, estas van a estar formadas por algo que se llaman las áreas zoomestésicas, y esas áreas zoomestésicas son las que reciben la información de las estructuras hacia dónde, hacia la corteza. Y de la corteza pasa por lo menos a lo que es la parte del lóbulo frontal, y del lóbulo frontal le van a salir las eferencias hacia dónde, hacia las diferentes estructuras. ¿Listo? Ahora, el segundo surco va a ser el surco lateral, este es el surco que vemos acá. Este surco lateral, ¿a cuál de los lóbulos me va a separar? No, surco, acá miren. Me va a separar ¿quién? Frontal, parietal y temporal. Entonces, este surco lateral me va a hacer la división, entonces, la parte encefálica en lo que es el lóbulo frontal, parietal y temporal. ¿Por qué? Porque el temporal va a tener conexiones con el lóbulo frontal y va a tener conexiones con el lóbulo parietal. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos que separar el temporal de estos dos lóbulos. Y el otro es el surco parieto-occipital. Un surco parieto-occipital que me separaría ¿quién de quién? Estaría acá. Con el occipital. ¿Cuál es el lóbulo que separaría? El occipital y el parietal. El parietal y el occipital. Y unos lóbulos occipitales que van a estar en todo su centro, el surco carcalino, pero ambos lóbulos terminan siendo el lóbulo ¿qué? Occipital. Entonces, todos estos surcos lo que me hacen principalmente es dividir dividir los diferentes lóbulos, porque cada uno de los lóbulos van a tener unas células específicas, y cada una de las células específicas va a tener una función específica. Entonces, esto sí se lo preguntan a uno siempre. Por lo menos, el lóbulo occipital, ¿cuál es la función principal del lóbulo occipital? Visión. Visión, exacto. ¿Y cuál es la función principal del lóbulo frontal? Tiene una función principal y tiene una función secundaria. ¿Cuál creen ustedes que son? Bueno, del lóbulo parietal. Ya lo dijimos ahorita. Entonces, lóbulo parietal
parietal me va a recibir la información sensitiva, principalmente estereoceptiva, y el frontal me va a dar una información principalmente motora. Pero el frontal también tiene conexiones con el sistema límbico, y esas conexiones con el sistema límbico me lleva a que también juegue una parte importante en todo lo que es la personalidad, las emociones y algún grado de la parte de la memoria. Entonces, este lóbulo frontal va a tener conexiones con unas estructuras que están en lo profundo del lóbulo temporal que van a ser propias del sistema límbico. Y el lóbulo temporal, su función principal, ¿cuál sería? La audición. Este se lo pueden aprender sencillamente porque es el que acerca al oído. Entonces, este hace la función principalmente de la audición, pero también se le atribuyen las funciones de quién? Del sistema límbico. Y también se le atribuye la función de la memoria. Entonces, este lóbulo temporal va a tener conexiones. Un ejemplo, de la parte de la memoria se puede conectar con las fibras del lóbulo occipital para hacer lo que es la memoria de la parte visual. Es decir, yo a esta persona yo la vi. Es decir, tal cosa yo lo reconozco. Eso que usted reconoce es una conexión entre la parte visual y la parte de la memoria. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Entonces, de los principales surcos, tenemos el surco más importante, que es el surco central. De ese surco central, la parte precentral va a ser principalmente función motora, y la parte postcentral va a ser función sensitiva. Además, tenemos el surco lateral, un surco lateral que me separa cuál es el lóbulo. Lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo temporal. Un lóbulo temporal que su principal función es auditiva. Y también vamos a tener un lóbulo parieto-occipital, que este lóbulo parieto-occipital me va a separar el lóbulo parietal de la parte occipital, que es lo que está más hacia la región posterior. Y en este lóbulo occipital vamos a tener otro surco que va a ser ¿cuál? El calcario, ¿no? El calcarino, que me va a separar como tal los dos hemisferios o las dos partes de ¿qué? Del occipital. ¿Listo? Entonces, esos son los surcos más importantes para separar a cada uno de los lóbulos. Entonces, así como tenemos la separación en los lóbulos, cada lóbulo va a tener unos giros específicos. Entonces, por lo menos el lóbulo frontal va a tener el giro precentral, el giro frontal superior, el giro frontal medio, el giro frontal inferior. Y este lóbulo frontal va a tener algunas funciones específicas. Entonces, la función principal del frontal va a ser una función de ¿qué tipo? Motora, pero también va a intervenir en lo que son la personalidad, el juicio, las emociones, la atención y el lenguaje. En la parte del lenguaje, principalmente en lo que es la fonación o la parte motora del lenguaje, que ahora vamos a ver en unas áreas específicas. Entonces, todos estos giros de la parte frontal me va a tener a nivel de las cortezas unas áreas que van a ser las áreas de la corteza que me lo van a recubrir, que se van a llamar áreas de ¿qué? ¿O cómo se llamarían estas áreas? ¿De qué? Las áreas que separan la parte de la corteza para cada una de las funciones se llaman área de Brodmann. Entonces, las áreas de Brodmann son las que me van a dar las características de cada una de la parte de la que de la corteza cerebral. Entonces, por lo menos vamos a tener unas áreas de Brodmann sobre la parte motora, que van a estar en el área frontal, unas áreas somestésicas, que van a estar en la parte parietal, vamos a tener unas áreas auditivas, que están en la parte temporal, y vamos a tener unas áreas visuales, que están en la parte occipital. Y esas áreas de Brodmann se enumeran, y cada una de las áreas me cumple una función específica. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, en el lóbulo parietal, vamos a encontrar de que tenemos el giro postcentral, el giro parietal superior, el giro parietal inferior. Entonces, acá ustedes lo pueden ver: giro parietal superior, giro parietal inferior. Pero todos pertenecen ¿a qué? Al lóbulo parietal. Y ese lóbulo parietal me va a cumplir funciones entonces principalmente de recibir información de la parte externa. Entonces, una información del gusto, una información del olfato, una información de presión, de tacto, de temperatura. Es decir, de estímulos estereoceptivos que vienen de la parte como tal externa. Cuando esa información llega acá al lóbulo parietal,
¿qué creen ustedes que tiene que hacer ese lóbulo parietal o las fibras del lóbulo parietal? Por lo menos, ¿qué les digo yo? Tengo se me está quemando la mano. Llega la información de temperatura a nivel del lóbulo parietal. ¿Qué tengo que hacer para yo retirar la mano? Mandar una Hacia reacción. donde tenga información posteriormente. Hacia el lóbulo frontal, que es el que me va a dar la respuesta como tal, o me va a dar las referencias de la parte de la corteza para que la información baje hasta la médula y de la médula pase a dónde? A la extremidad que yo voy a retirar. Entonces, las áreas somestésicas me están recibiendo la información, es decir, van a ser las que las aferencias como tal de la corteza. Y las áreas motoras son las que me van a sacar la información, es decir, que van a ser las eferencias como tal de la parte de la corteza. Igual de ahorita lo vemos en la parte de la corteza. Ahora, el lóbulo temporal. Este lóbulo temporal va a tener principalmente el giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior, con unas funciones principales que van a ser de qué tipo? Auditivas. Pero también, pues, también se le atribuyen algunas funciones como lo que es la memoria y la parte del aprendizaje. ¿Por qué la memoria y la parte del aprendizaje? ¿Por qué creen que se le atribuye eso al lóbulo temporal? ¿Por qué? ¿Por qué? No. O sea, ¿por qué exactamente a esta parte de la estructura, si vemos la funcionalidad de lo que es todo el lóbulo temporal, por qué se le daría la parte o se le atribuiría todo lo que es la memoria y el aprendizaje? Porque ella integra como los demás lóbulos. No. Pero sí, por lo menos los demás lóbulos van a tener conexiones con fibras del lóbulo temporal para poder hacer la integración. Pero ¿qué hay en el lóbulo temporal que me dé esa característica? A ver, lo de las exposiciones, ya es que lo hubiesen a mí no leído que le toque el tema. ¿Qué hay en el lóbulo temporal? 5 en el próximo juego que me diga. O 5 en el que lo perdieron. Más fácil todavía. En serio. Nada, sigue en el celular. ¿Qué hay? No. En la parte profunda del lóbulo temporal vamos a encontrar las estructuras de qué, del sistema ¿qué? Límbico. Y dentro de eso vamos a encontrar el hipocampo. Y el hipocampo es el que me va a dar la parte de la memoria. Entonces esas estructuras van a estar en lo profundo del lóbulo temporal. Eso lo veremos cuando vamos a ver el sistema límbico. Entonces por eso a este lóbulo se le atribuye la parte de la memoria y el aprendizaje, pero a nivel de la corteza solamente se le atribuye ¿qué? La audición. ¿Listo? Bueno, ¿cuál lóbulo nos faltaría acá? El occipital. Entonces, en este lóbulo occipital vamos a encontrar dos áreas neuronales específicas que van a tener un área visual primaria y un área visual secundaria o de asociación, las cuales lo que me reciben principalmente va a ser información de qué tipo? Visual. Y ellos lo que me van a hacer es integrar esa información visual ¿con qué? Con la memoria. Entonces permitir que yo sepa, o sea, permitirle que ustedes sepan que él es su hermano, que ese es el que yo vi ayer en la plazuela. Entonces esa sería el área de asociación visual. Y eso lo hacemos en el lóbulo occipital. Ahí es donde se da la memoria fotográfica, ¿cierto? Ahí es donde se da, sí, en la asociación visual. Entonces, para entender todos estos lóbulos y toda la parte de la corteza, tenemos que ver primero las células que van a estar formando la corteza. Y estas células, cómo están distribuidas en 6 diferentes capas, que esas 6 diferentes capas, cada una va a tener una célula principal o cada una va a tener una característica principal. De estas 6 capas tenemos que saber relacionar la corteza con las estructuras que están por fuera de la corteza. Entonces, ¿qué sería lo que hay acá encima de la corteza? Meninge, pero ¿cuál? Pía madre. ¿Y qué sería lo que está acá abajo de la corteza?
sustancia blanca. Exactamente. Entonces vamos a ver que hay algunas células que se me pueden conectar con la parte de la meninge para adquirir lo que son la parte de nutrientes, para todo lo que es la información a nivel de la corteza, o tenemos que tener otras células que se van a conectar con la sustancia blanca, que esa célula que me conecta con la sustancia blanca lo que me hacen principalmente es sacar la información de dónde, de la corteza, y llevarla hacia las diferentes estructuras, por lo menos médula oblongada, por lo menos médula espinal, que la principal célula que me va a hacer eso va a ser esta célula alargada, que estas células son células, ¿cómo se llamarían? Piramidales. ¿Listo? Entonces, dentro de esas células piramidales, vamos a encontrar de que su axón siempre va a ir hacia la sustancia blanca. Unas células piramidales, que hay unas células que son, que son más grandes que las células piramidales promedio, que se llaman células de Betz, que esas células de Betz lo que hacen es llevar su axón hacia la sustancia blanca, y ellas son las que van a formar las motoneuronas. ¿De qué tipo? ¿Superiores o inferiores? Superiores, porque está saliendo ¿de dónde? De la corteza, y me lo está bajando por la sustancia blanca para poder llevar la información al tronco encefálico, y de que el tronco encefálico baja a médula espinal. ¿Listo? Entonces, estas van a ser las diferentes células, y esas diferentes células van a ubicar en unas diferentes capas. Pero hay algunos tipos de corteza, o algunas secciones de la corteza en las cuales están las 6 capas. Entonces, cuando no están esas 6 capas, ¿por qué creen ustedes que no estarían las 6 capas completas? Normal son 6 capas, pero hay fragmentos de la corteza donde no van a estar las 6 capas. ¿Por qué creen ustedes que no estarían las 6 capas? Por la función. ¿Por la qué? Función. Por la función, sí. ¿Por qué por la función? Porque son motores, necesitan más motores. Exacto. Cuando son motores, un ejemplo, si hablamos de la parte prefrontal, o si hablamos de la parte precentral, que digo, o a nivel de la parte frontal, vamos a encontrar mucho más células piramidales. Entonces la capa 3 y la capa 5 va a estar presente. Pero puede estar ya ausente las células sensitivas, que terminan siendo la capa 2 y la capa 4 principalmente, ya lo vamos a ver. Cuando están todas las capas, se dice que es una corteza homotípica, es decir, que se logra diferenciar las 6 capas de la corteza cerebral. Pero cuando falta una, o faltan 2 capas, o faltan 3 capas de la corteza cerebral, vamos a tener que es una corteza estereotípica. Entonces, no es que no estén todas las capas, sino que no se logran diferenciar. Entonces, ahí vemos el ejemplo, por lo menos, de lo que es la parte de la corteza a nivel sensitivo, o lo que son las áreas somestésicas. En esas áreas somestésicas puede estar ausente la célula ¿qué? Piramidales. ¿Por qué? Porque esas áreas somestésicas me están recibiendo información sensitiva y no me están llevando la información motora hacia ningún lado. Entonces ahí pueden estar presentes estos tipos de células, y al estar ausente estos tipos de células, y al estar ausente puede también estar ausente las capas piramidales, tanto la interna como la externa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo. Esta capa va a tener un grosor entre 1.5 y 4.5 milímetros. Este grosor va a depender principalmente de la ubicación donde esté, o la ubicación donde esté la parte de la corteza. Cuando hablamos de que la corteza está a nivel de la parte de los surcos, o en lo más profundo de los surcos, en ese momento el grosor de la corteza va a ser mucho menor. Cuando está a nivel de la parte de los giros, o aparte de las circunvoluciones, el grosor de la corteza va a ser mucho mayor, que cuando va a tener 4.5. Y estas cortezas, o esta parte de las cortezas, siempre se van a comunicar entre una corteza, por ejemplo, la corteza del lóbulo frontal con la corteza del lóbulo parietal, o de la corteza del lóbulo frontal con la corteza del lóbulo temporal. Entonces siempre va a haber unas conexiones celulares entre la parte de las cortezas. Ahora veamos las diferentes células antes de ver las diferentes capas. Entonces, dentro de las células tenemos que la célula principal termina siendo la célula ¿qué? Piramidal. Recuerden que aparte de las células, siempre en la corteza vamos a encontrar células neurogliales, y también vamos a encontrar vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos principalmente para que nos den la parte de los nutrientes, y las células neurogliales
para hacer toda la parte de sostén. Entonces recuerden que entre las células neuronales, entre funciones están todo lo que darle también nutrientes a las neuronas. También vamos a tener la función inmunológica o la parte de defensa. También vamos a tener la parte del líquido cefalo raquídeo, que va a estar principalmente a nivel de la parte de las meninges. Entonces eso lo hacen las neuroglias. Pero de todas estas células que tenemos acá, ¿todas son de qué tipo? ¿Neuronas o neuroglias? Todas son neuronas. Entonces estas neuronas se van a comunicar entre ellas mismas para poder conectar sustancia blanca, vía madre y todas las capas de la corteza. Entonces tenemos la primera célula, que es la célula piramidal. Esta célula piramidal tiene sus características, principalmente piramidal, o principalmente me forma una pirámide, y de esa pirámide me van a salir las ramificaciones. Unas ramificaciones que pueden ser estas corticas o estas que serían dendritas. ¿Por qué? Porque el axón de las células piramidales van hacia dónde? Hacia la sustancia blanca. Entonces, este es un axón supremamente largo. Ese axón largo me va a dar la capacidad de poder sacar la información desde la corteza y llevarla a las diferentes estructuras. Hay algunas células piramidales que se llaman células piramidales modificadas, que van a estar casi siempre en la capa número 6, que esas células piramidales modificadas no llevan su axón hacia la corteza, sino que me llevan su axón para que se me integren con otras células piramidales. Y eso lo vamos a ver ahorita cómo se hace la parte compacta de eso. Otras células son las células estrelladas. Estas células estrelladas van a tener contacto principalmente su axón ¿con quién? Con las células piramidales. Y estas células estrelladas me van a recibir principalmente una información ¿de qué tipo? No. Sensitivo. Y ellas me van a integrar la información y me van a dar una respuesta posteriormente motora, pero ¿por medio de quién? De la piramidal. Entonces, estas células estrelladas, que también se llaman granulosas, van a ser siempre compactas y se van a unir entre varias células para poder hacer la integración de la información y llevar la información posteriormente a las células piramidales. Otra de las células son las células fusiformes. Estas células fusiformes van a ser células principalmente alargadas, y estas células alargadas van a estar de forma horizontal o vertical. Vertical, y en cada uno de los extremos van a tener sus ramificaciones. Entonces, dentro de estos extremos vamos a encontrar la parte de los axones y la parte de las dendritas, buscando principalmente a quiénes, a las células estrelladas, para integrar la información y posteriormente dársela a las células piramidales. Pero así como tenemos unas células alargadas que están de forma vertical, tenemos unas células alargadas que también son células fusiformes, pero están de forma horizontal. En estas células horizontales se llaman células horizontales de Cajal, y lo que me hace principalmente es integrar la información entre una célula, por lo menos de una Martinotti, que es esta verde, ¿con quién? Con una piramidal. O sea que se va a integrar toda la información para entregarle la información a ¿cuáles células? A las piramidales. Igualmente vemos la célula de Martinotti, que es esta que vemos acá. En esta célula de Martinotti tenemos de que el axón va buscando ¿a quién? A la vía madre y a las células horizontales de Cajal. Y estos axones que me están buscando a la vía madre me van a conectar principalmente, por lo menos, nutrientes. ¿Para quién? Para el resto de células. Entonces, pero todas estas células van a buscar una sinapsis con la célula principal, que termina siendo la célula piramidal. Y esa información principal es para que la célula piramidal me mande una información de tipo motor. ¿Listo? Pero lo que está ingresando es una información que sensitiva. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, primero, las células piramidales son estas que tenemos acá. Están ubicados en la célula, en la capa piramidal externa y en la capa piramidal interna. Las células de la capa piramidal interna van a ser células piramidales más pequeñas, y las células de la capa piramidal interna van a ser células más grandes.
Estas células más grandes van a medir hasta 120 micrómetros en comparación con las otras células piramidales que solamente miden de 10 a 50 micrómetros, van a tener un axón mucho más alargado. Entonces, estas células piramidales que tienen un tamaño mucho más grande son las que se llaman células de Betz. Y esas células de Betz son las que principalmente están ubicados a nivel de ¿dónde? A nivel de la corteza frontal. Entonces, que son las que me van a llevar la información como tal a las diferentes estructuras a nivel de la sustancia blanca. Otra de las capas va a ser las capas, otra de las células van a ser las células estrelladas o también llamadas granulosas. Estas van a tener un cuerpo celular aproximadamente de 8 micrómetros. Estas van a ser ramificadas, van a tener múltiples dendritas, pero siempre van a terminar en una célula que adyacente, o sea, en una célula que esté cercana. Ellas me van a formar un cuerpo compacto en el cual lo que se me hacen es unirse varias células estrelladas principalmente. Y estas células estrelladas me van a entregar el axón a nivel de ¿quién? A nivel de la célula piramidal. Estas células estrelladas van a estar principalmente en lo que son la capa 2 y la capa 4 de la corteza cerebral. Entonces, esta capa 2 y esta capa 4, cuando están presentes, se dice que es una corteza granulosa. Cuando está presente la capa 2 y la capa 4. Pero cuando está presente es una célula granulosa. Y cuando está ausente es una corteza agranulosa. Cuando está ausente la 2 y la 4. Entonces, de todos los lóbulos, ¿dónde creen ustedes que pueden estar ausentes la 2 y la 4 de las capas? Un lóbulo que no me queda con información sensitiva, sino motora. Frontal. En el frontal, entonces por lo menos en el lóbulo frontal puedo tener una capa que agranulosa, es decir, que no tenga células estrelladas, es decir, no tenga capas granulosas, que sería la 2 y la 4. Cuando esas capas están ausentes, sea cualquiera de las que sea que estén ausentes, en ese momento se dice de que tenemos una capa ¿de qué tipo? ¿Homotípica o estereotípica? Estereotípica. Homotípica es cuando están las 6 capas presentes. ¿Listo? Bueno, otra de las células son las células fusiformes. Estas células que están acá son alargadas. Tiene unas dendritas en cada uno de los polos, es decir, en cada uno de los extremos salen las ramificaciones y tiene un axón que penetra la sustancia blanca cerebral. Entonces, este sería ¿qué? El axón y estas serían, los demás serían ¿qué? Dendritas. Entonces, estas células fusiformes se van a unir con el resto de células, por lo menos con la célula estrellada, ¿para qué? Para poder llevar la información hacia las células principales que terminan siendo las células piramidases. Tenemos otras células que también son células fusiformes pero horizontales, que son las células horizontales de Cajal. Estas son células pequeñas fusiformes, se encuentran en la mayoría de la capa de la corteza y hacen contacto con las células ¿qué? Piramidales. Entonces, acá tenemos una representación de estas células, pero pueden estar en cualquier capa ¿de qué? De la corteza cerebral. Y ellas que me permiten, al estar así horizontales, me permiten la sinapsis entre una célula, por lo menos una fusiforme con una piramidal, o una célula Martinotti con una piramidal. Entonces, ellos me entregarían la información de una célula nerviosa a la otra célula nerviosa que terminan siendo las células piramidales, que son con las que siempre van a hacer contacto. Y por último, las células de Martinotti. Estas células de Martinotti van a ser pequeñas células en la cual van a ser multipolares y se localizan a nivel de todos los niveles de ¿qué? De la corteza. Tiene un axón, que es este, que se dirige hacia ¿dónde? Hacia la pia madre. Y este axón que se dirige hacia la pia madre va a ser también sinapsis con otros axones, o va a ser sinapsis con otras células, que me termina haciendo ¿qué? Me termina llevando la información hasta otra célula que va a ser principalmente la célula ¿qué? Piramidal. ¿Listo? Entonces, esa es la información que se realiza, o esa es la forma de cómo se hace la integración de la información entre las diferentes células. Entonces, este axón va hacia ¿dónde? Hacia la pia madre.
Y estos axones hacen contacto, pero ¿con quiénes? Con la sustancia blanca. Exactamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos a ver todas esas células, pero a nivel de cada una de las capas y cómo están distribuidas. Entonces, la capa más externa va a ser la capa ¿qué? Molecular. Una capa molecular en la cual va a contener principalmente dendritos de las células ¿qué? Piramidales. Recuerden de que son dendritas. ¿Por qué? Porque los axones van a ir hacia la sustancia ¿qué? Hacia la sustancia blanca. Entonces, estos axones que van hacia la sustancia blanca son los que van a sacar la información ¿desde dónde? Desde la corteza. Además, vamos a encontrar también lo que son células fusiformes y axones de las células ¿qué? Estrelladas y de Martinotti. Unas células de Martinotti que van ¿qué? Ascendiendo hacia la capa ¿qué? Molecular. ¿Por qué? Porque recuerden que los axones de las células de Martinotti están buscando ¿a quién? A la vía madre. Entonces, por eso es que vamos a encontrar células de los axones de Martinotti. Y vamos a encontrar axones de las células estrelladas, porque recuerden que las células estrelladas, sus axones me van a contactar ¿con quiénes? Con las células piramidales. Entonces, acá encontramos los axones, pero no encontramos ¿qué? Los cuerpos celulares. Porque los cuerpos celulares de las células estrelladas vamos a encontrar principalmente ¿en cuál capa? En la granulosa. Entonces, tanto en la granulosa externa como en la granulosa interna. Y miren que las células tienen la misma característica. Esta célula sería, según su forma, sería ¿cómo? No. ¿Qué sería, según su forma? Multipolar. Multipolar, ¿están dormidos? Próximo quiz nos vemos. Para que se despierten más. Entonces, una célula que tiene varias neuritas, es una célula de ¿qué tipo? Multipolar. Primera clase. Entonces, esa célula multipolar va a tener sus axones que van a salir a nivel del cuerpo celular, que están en la granulosa externa, y ese axón se va a dirigir a las células que piramidales para entregárselo a su dendrita. Porque en la capa molecular tampoco vamos a encontrar ¿qué? No, tampoco vamos a encontrar cuerpos celulares de las células piramidales. ¿Cuáles cuerpos celulares podríamos encontrar aquí a nivel de la capa molecular? Son las horizontales. Las horizontales de Cajal. Que recuerden que esas horizontales de Cajal son las que me permiten, que serían estas horizontales, son las que me permiten hacer la integración entre las demás células, estas que estaban acá. Entonces miren que estas están a nivel de ¿qué? A nivel de cualquier capa de la corteza, pero ellas tienen la capacidad de recibir información de una célula nerviosa y entregar la información a la otra célula que siempre termina siendo la piramidal, que gana la función motora. La segunda capa es la capa granulosa externa. Esta capa granulosa externa contiene células piramidales y células estrelladas. Pero ¿qué va a contener de las células piramidales? El cuerpo. No, porque el cuerpo viene en el cuerpo acá. Axones. Va a tener, no, Las porque dendritas. va a tener las Dendritas. dendritas. Porque recuerden de que la capa externa y las dendritas iban hasta ¿dónde? Hasta la capa molecular. A diferencia de las células estrelladas, que de las células estrelladas que voy a encontrar acá, los cuerpos celulares. Entonces, de estas células estrelladas me va a encontrar los cuerpos celulares y vamos a también que se me va a salir el axón que me va a buscar principalmente a la capa molecular para poder entregar la información a las otras células. Principalmente a cuál célula? A la célula piramidal. ¿Listo? La tercera capa es la capa piramidal externa, esta que tenemos acá. En esta capa piramidal externa vamos a encontrar células piramidales de un pequeño tamaño, es decir, hasta unos 40 o 50 micrómetros.
A diferencia de la capa piramidal externa, interna, en la cual vamos a encontrar células piramidales ¿de qué? De un gran tamaño. Entonces, en esta capa piramidal externa, ¿qué vamos a encontrar? Principalmente el cuerpo celular de las células ¿qué? Piramidales. Aunque ayer viene en la clase con sus compañeros, ¿esta célula sería piramidal? No, estrellada. No, sino que sería una célula estrellada. O sea que esta célula tendría que ir ¿dónde? En la capa granulosa externa o en la capa granulosa interna. ¿Por qué sabemos de que esta no es una célula piramidal? ¿Por qué creen ustedes que se sabe que no es piramidal? Porque no tiene el axón largo que es propio de las células ¿qué? Piramidales. Mire que tiene un axón largo que entra ¿dónde? A la sustancia blanca. Exactamente. La siguiente capa es la capa granulosa interna, esta que tenemos acá. En esta capa granulosa interna vamos a tener células estrelladas, que estas células estrelladas me van a estar de una forma mucho más compacta. Cuando esas células estrelladas están de una forma mucho más compacta, me van a formar lo que se llama las bandas externas de Balaguer, y esta capa mucho más compacta va a ser una capa ¿de qué tipo? ¿Sensitiva o motora? Sensitiva, porque va a tener células ¿qué? Estrelladas o granulosas. Entonces, esta célula, mire que acá solamente teníamos una. En cambio, acá empiezan a haber muchas más células, todas las células se unen y al unirse me reciben la información específica de tipo ¿qué? Sensitivo. Entonces, cuando ya están así compactas, es que me forman la banda externa de Balaguer. Cuando esta capa está ausente, o la capa número 2 está ausente, o están ausentes las dos, estamos hablando de una corteza ¿qué? Agranulosa. A diferencia de cuando la capa 2 y la capa 4 están presentes, que estamos hablando de una capa granulosa. ¿Listo? Y en esa capa granulosa casi siempre está ausente es la capa piramidal externa y la capa piramidal interna en la granulosa. Entonces, está presente la 2 y la 4, está ausente la 3 y la 5. 3 y 5 piramidal, 2 y 4 granulosa o estrellada. Estrellada o granulosa me recibe información sensitiva. Piramidal me lleva inferencias ¿de qué tipo? Motoras. Entonces, la información normalmente asciende ¿hasta dónde? Tiene que hacer las ramificaciones. ¿Hacia la parte de qué? De la capa granulosa. Ahí se hace la integración de la información y posteriormente todas las células se van a unir y va a descender la información desde la capa ¿qué? Desde la capa piramidal. ¿Listo? En la capa 4. No, acá mire la flechita. Acá las fibras están ascendiendo y llegan ¿hasta dónde? Hasta la corteza en la parte que es sensitiva. Y ellas van a integrar la información en la parte compacta, que es la granulosa interna, y esa integración de la información, posteriormente sus axones se van a unir ¿con cuál célula? Con la piramidal, y la piramidal es la que me va a dar las eferencias de la corteza, es decir, la que me va a mandar la información ¿de qué tipo? Motora. Pero no sabe como lo que yo te traigo que llego porque digamos que la célula sería la que recibe la sensitiva y la mía para ¿La célula? ¿Cuál célula? la estrella que recibe la sensitiva. Sí, la Y la mía para la piramidal. Sí, claro, porque recuerda que siempre el axón de la estrellada, el axón, se va a comunicar ¿con quién? Con la piramidal. Entonces, ella es el sensitivo, entrega información, le entrega la información a piramidal y piramidal me va a botar motor, que ya va a ser referencia, o sea, va a salir de la corteza. ¿Listo? Ahora, la capa ganglionar. Esta capa ganglionar, entonces también vamos a tener unas células compactas, pero estas células compactas ya no van a ser estrelladas, sino que van a ser unas células compactas que piramidales, la cual me cobra una función principalmente motora y me va a dar las eferencias de ¿qué? De la corteza. Cuando se hace esa parte compacta, a nivel de la capa ganglionar, se van a formar las bandas internas de Balaguer. Entonces, esta banda interna me va a dar una información de qué tipo? Motor. En cambio, la banda externa me va a dar información de qué tipo?
principal es la estrellada y acá la célula principal es la piramidal. En esta capa ganglionar, las células piramidales que encontramos son células piramidales grandes que van a ser células llamadas células de... ¿Cómo se llaman las células piramidales grandes? 120 micrómetros. De Betz. Entonces, esas células de Betz son las que van a estar principalmente a nivel de la corteza del lóbulo frontal. ¿Listo? Que es el que me da la principal función motora. Y ya por último, la última capa es la capa multiforme. En esta capa multiforme vamos a encontrar células de Martinotti, que recuerden que las células de Martinotti tenían su cuerpo celular a nivel de la capa multiforme y su axón ¿por dónde iba? Para la vía madre. Entonces, este axón iba para la vía madre, pero casi siempre se conectaba con una célula de ¿qué? Horizontal de Cajal. Entonces, estas células de Martinotti me van a buscar principalmente a la vía madre, a diferencia de las células piramidales que me van a buscar es a quién? A la sustancia blanca. Y también vamos a encontrar unas células piramidales modificadas. ¿Por qué son modificadas? Miren, esta que está acá. Porque el axón va ascendiendo, o sea, el axón se va a conectar con las otras células que piramidales. Entonces, miren de que en todas, hasta en las células piramidales pequeñas, tenemos un axón que desciende hacia sustancia blanca. En cambio, en esta célula modificada, esta es la terminación larga, y la terminación larga termina siendo el ¿qué? El axón. Y ese axón se va a comunicar o con la parte compacta de la capa ganglionar o se va a comunicar con las células piramidales de la capa piramidal externa. O sea que el axón sí va ascendiendo, hablando de la parte de las capas de la corteza cerebral. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos a ver cómo toda esa información que se lleva por las diferentes células se va a integrar en unas áreas. Esas áreas están determinadas o sus nombres son las áreas de Brodmann, y esas áreas de Brodmann siempre van a estar determinadas por un número específico. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales áreas de Brodmann? O sea, la primera, la 1, la 2, la 3. No, porque motor sensitivo. Este es un motor, es 4. ¿Cuál sería el área 1, 2 y 3? Solo póngale lógica a la información. Sensitivo, porque recuerden que primero la información asciende, va hacia las áreas somestésicas, estas que tenemos acá, que se llama área somestésica primaria, y después de esa área somestésica primaria se va a integrar la información hacia las áreas. ¿Qué serían estas áreas? Que son estas de acá, que serían motoras, exactamente. Entonces, las primeras áreas van a ser principalmente áreas que somestésicas, es decir, sensitivas. Entonces, en la parte del lóbulo frontal, vamos a encontrar que tenemos un área precentral. Esa área precentral, ¿dónde estaría? ¿Dónde creen ustedes que estaría? ¿Este qué es? El surco. Y de ese surco, lo que está hacia la parte anterior termina siendo la parte precentral. Entonces, de esa vamos a tener un área motora primaria y vamos a tener unas áreas motoras secundarias. Entonces, del área motora primaria van a estar principalmente formadas por células alargadas piramidales, que se llaman células de Betz. Y esas células de Betz son las que van a llevar la información hacia las diferentes estructuras por fuera del encéfalo. O sea, médula oblongada, o sea, médula espinal. O sea que la información que va descendiendo va a descender por estas células de Betz. Y estas van a formar principalmente la área motora primaria, que es el área de Brodmann número 4. Entonces, esta área de Brodmann número 4 son las que me van a llevar la información ¿hacia dónde? Hacia las diferentes estructuras. Pero la información se lleva de una forma individual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo llevar una información desde el área motora primaria hacia el miembro superior derecho, o desde el área motora primaria hacia el miembro superior izquierdo, o miembro inferior derecho o miembro inferior
izquierdo. Pero todas terminan saliendo ¿desde dónde? Desde el área motora primaria. ¿Listo? Cuando la información sale del área motora primaria, ¿para dónde creen ustedes que cogen la información? Puede ser hacia el cerebelo, ¿hacia dónde más? Hacia acá, La corteza. también puede llegar hasta el tálamo. A la corteza. Entonces, la información va desde la corteza a las diferentes estructuras. De esas estructuras desciende a médula espinal y de médula espinal se va hacia la parte periférica. ¿Listo? Entonces, sería la forma de cómo desciende la información desde la parte de dónde? De la corteza. Ahora, el área motora secundaria. Esta área motora secundaria, ¿cuál sería? Esto que está acá. ¿Sería más hacia anterior o hacia posterior? Anterior. Más hacia anterior del área motora ¿qué? Primaria. Y también lo que me hace es enviar la información de qué tipo? Motor. Pero en esta información motora no utilizan células principalmente de Betz, sino que se van a utilizar células piramidales, pero de un menor tamaño. Entonces, ¿cuál capa tiene que estar presente obligatoriamente en el área motora primaria? ¿Cuál de las 6 capas? La piramidal interna. La piramidal interna, que es la 5. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a estar las células ¿qué? Grandes. Las piramidales grandes, que son las células de Betz. Entonces, estas piramidales grandes son las que van a estar principalmente a nivel de la motora primaria. ¿Listo? Otras áreas van a ser las áreas motoras suplementarias. Estas que van a hacer principal movimientos contralaterales ¿de qué? De las extremidades. Entonces recuerden que la información motora en la gran mayoría de estímulos se hace de forma contralateral, a diferencia de cuáles que no se hace de forma contralateral. ¿Cuál parte del cuerpo no hace de forma contralateral los movimientos motores? ¿Ya lo vieron en anatomía? ¿Ya lo vimos acá también nosotros? Los núcleos dentados, No. ¿Lo qué? Las vísceras del cráneo, no. Por lo menos, movimiento del esternocleidomastoideo, ¿se hace contralateral o ipsilateral? Ipsilateral, porque esa información viene principalmente ¿de dónde? De los núcleos de los pares craneales. Entonces ahí no se hace una información contralateral, sino que se hace una información ¿qué? Ipsilateral, a excepción de algunos movimientos que se integran a nivel de la parte de la corteza, que también terminan siendo ¿qué? Contralaterales, principalmente movimientos del ojo. El núcleo dentado sí es contralateral, pero no hace integración con la parte de los pares craneales. Y otra opción de cuál es hacia ipsilateral. Ahora, el área ocular frontal, que es la que le estamos diciendo ahorita. Esa área ocular frontal lo que me hace principalmente es conjugar los movimientos ¿de qué? Del ojo. Pero como toda la información que viene de la corteza motora va a ser una información hacia el ojo ¿qué? Contralateral. Pero así como tenemos áreas oculares frontales, tenemos que tener una área motora del lenguaje. Un área motora del lenguaje, que son estas dos que tenemos acá, que va a estar dada por la vía de Brodmann 44 y 45, y esa área motora del lenguaje lo que me permite principalmente va a ser la fonación, o sea, la parte motora del habla. Entonces, esta afecta el habla cuando se tiene una afectación del hemisferio dominante. Entonces, si mi hemisferio dominante es el izquierdo, esa afectación que yo voy a tener a nivel del área de Broca tiene que ser una afectación ¿qué? Izquierda. Y en ese tipo de pacientes no van a poder hacer la fonación. ¿Qué quiere decir de eso? Que el paciente sí te puede entender lo que tú le dices, el paciente puede llegar a pensar una respuesta, pero el paciente lo que no lo va a dar es para hacer la fonación ¿de qué? De lo que él está pensando. Pero si tú a ese paciente le pasas un tablero, él te escribe todas las respuestas. Si tú a ese paciente le dices que hable con señas, él habla con señas. Porque él sí integra la información desde la parte de la memoria del aprendizaje, lo que no está integrando es la parte
motora. Entonces eso se llama una fascia de Broca. ¿Por qué de Broca? Porque el área del lenguaje se llama área de Broca. ¿Listo? A diferencia del paciente que no integra la información, que es una fascia de Wernicke. Pero ahí no tiene una afectación como tal motora, sino que tiene una afectación la parte del lóbulo. ¿Qué sería este lóbulo? Temporal. Temporal. ¿Listo? Que ya la vamos a ver ahorita. Ahora, así como tenemos una función principalmente motora a nivel del lóbulo frontal, también vamos a tener una función que tiene que ver todo con la que es regular la parte de la personalidad, de los sentimientos y de las emociones. Entonces, esta va a ser la corteza ¿qué? Prefrontal, y esa corteza prefrontal va a estar delante del área precentral y va a estar formada por las áreas de Brodmann 9, 10, 11 y 12. Estas áreas de Brodmann 9, 10, 11 y 12 van a tener unas conexiones con una estructura específica, que va a ser ¿quién? ¿Quién regula la personalidad, los sentimientos y las emociones? La amígdala, que pertenece a quién? ¿A cuál lóbulo? El frontal. No. Al temporal. Entonces va a tener conexiones. La corteza prefrontal va a tener conexiones con las estructuras internas del lóbulo temporal, y entonces va a tener conexiones con la amígdala para las emociones, va a tener conexiones con la parte del hipocampo para la parte de la memoria, y también va a tener conexiones con el hipotálamo para tener una regulación de la parte neuroendocrina. Entonces, esta parte de la corteza prefrontal me puede llevar a que el paciente por lo menos tenga una alteración de ¿qué? De la personalidad, una alteración de ¿qué? De las emociones, una alteración de ¿qué? De los sentimientos. Eso pasa cuando yo tengo por lo menos una isquemia a nivel frontal. El paciente puede tener por lo menos una alteración de su personalidad, y lo que los psiquiatras dicen se frontalizó, es decir, tiene una alteración a nivel del lóbulo ¿qué? Frontal. ¿Listo? Entonces, esas características nos llevan a que el lóbulo frontal no solamente me cumple una función de qué tipo, motora, sino que también me integra una información a nivel de la personalidad de los sujetos, o a nivel de todo lo que son la parte de los sentimientos. Y tú puedes entrar en conexiones con la parte de la memoria, pero conexiones que tienen principalmente con el lóbulo ¿qué? Cuando el paciente tiene consultación así de sentimientos. Puede ser afectado por el lóbulo. O sea, puede estar afectado por el lóbulo temporal o puede estar afectado el lóbulo frontal. Pero cuando es más de personalidad como tal, es el lóbulo frontal. ¿Y cuando te sientes Es el lóbulo temporal. Porque es más que todo para la afectación de este. Ahora, lóbulo temporal. En este lóbulo temporal vamos a encontrar principalmente las áreas ¿qué? Las áreas auditivas, y estas áreas auditivas va a ser la área auditiva primaria, que es el área 41 y 42, con una diferencia en la conformación de la corteza. En el área 41 vamos a tener una corteza de qué tipo? Granulosa. ¿Qué significa que sea granulosa? Que tiene las capas 2 y 4. Que tiene la capa 2 y 4, y en esta pueden estar ausentes la capa 3 y 5. Entonces, esta capa, esta área va a tener una corteza de qué tipo, homotípica o estereotípica. No, es estereotípica porque no tiene las 6 capas. Y en cambio, el área 42 va a tener una corteza ¿qué? Homotípica. ¿Qué quiere decir que es homotípica? Que se diferencia en las 6 capas. Ellas lo que me hacen principalmente, ¿cuál sería la función de la auditiva primaria? Si es granulosa, no significa que tiene la capa 2 y 4. Si es granulosa, tiene la 2 y 4, la tiene. Pero entonces no cumplían todas las capas de la homotípica. No, porque esta no es homotípica, es estereotípica. Entonces, ¿cuáles van a estar? La 3 y la 5. La 3 y 5, que es la bilateral. En cambio, esta, la 42, sí tiene todas las capas. ¿Qué información o qué media la área auditiva primaria? recibe los sonidos de manera bilateral?
Recibe la información, ¿recibe lo qué? Recibe los sonidos a nivel de ambos oídos. Pero principalmente ¿de cuál oído? No sé, porque no le he preguntado si es derecho o izquierdo. Del externo. El área auditiva primaria recibe la información de ambos oídos. Eso lo vamos a ver cuando vamos para extrañar. El área auditiva primaria recibe la información de ambos oídos, pero recibe de uno principal. ¿De qué? ¿De qué? No. O sea, ¿de contralateral o de ipsilateral? Del ipsilateral. De contralateral. Y es igual, no hay que entenderlo, pero en varias sanidades lo van a entender cuando sus compañeros se lo expliquen. Pero entonces, el área auditiva primaria me va a dar me va a recibir la información de ambos oídos como tal. Pero ¿quién me entera esa información para decir, un ejemplo, lo que estoy escuchando, ya yo lo había escuchado? Sí se entera con la memoria, pero ¿quién lo haría? El área auditiva ¿qué? Secundaria. Entonces, esta área auditiva secundaria me va a recibir impulsos ¿de quién? Del área auditiva primaria. Y es la que me hace la integración ¿de qué? De la información. Entonces, ella me recibe impulsos tanto del área auditiva primaria como de la parte del tálamo. Entonces, recuerden que el tálamo es el principal ¿qué? Integrador de información. Entonces, ella me permite de que, un ejemplo, si yo escucho hablar a mi hermano, que yo lo he escuchado toda la vida, yo puedo saber que es mi hermano sin verlo. ¿Por qué? Porque hago una integración de esa información que me está recibiendo el área auditiva primaria. ¿Listo? Y otras áreas del lóbulo temporal van a ser el área sensitiva de Wernicke. Esta área sensitiva de Wernicke va a estar principalmente en el hemisferio dominante. Bien. Si yo soy el hemisferio dominante izquierdo, entonces va a estar en el hemisferio izquierdo. Y esta área de Wernicke lo que hace principalmente es recibir la información ¿para qué? ¿Qué haría esa área de Wernicke? Esta que está acá. ¿Qué? ¿Dónde se juntan todos los estudios? Hace la conexión ¿con qué área? Con la auditiva y la memoria y la visual. Con la de Broca, ¿para qué? Para hablar, digo ya, para hablar. Entonces, el área de Wernicke es la que me está haciendo la integración de la información de lo que yo estoy escuchando o de lo que yo estoy viendo. Entonces, si usted le pregunta al paciente, ¿qué es esto? Que él le diga que es una tablet, su área de Wernicke está perfecta. Pero si él le dice eso es un lapicero, el área de Wernicke está afectada. Pero el área de Broca, ¿cómo estaría? Bien. Estaría intacta porque está hablando. Exactamente. Entonces, ¿qué habría la afectación ahí? Habría la afectación como tal en la integración de la información que está recibiendo, sea visual o sea auditiva. Entonces, esta área de Wernicke me va a permitir la integración de la información para darle una respuesta posteriormente ¿qué? Motora ¿a qué? Al estímulo que yo estoy recibiendo. Y esa área motora posteriormente me lleva la información, o esa área de Broca me lleva la información a la área ¿qué? Motora primaria, y del área motora primaria me va a dar una respuesta ¿hacia dónde? Hacia la parte de la laringe, para permitir toda la parte de la fonación. Entonces, en el paciente que tiene una fascia de Wernicke, no responde lo que le estoy preguntando. Usted le dice, ¿usted cómo se llama? Y él te responde, hoy es viernes. Ese paciente tiene una fascia de Wernicke, es decir, que tiene una afectación de ¿qué lóbulo? Temporal. En cambio, cuando tenemos una afectación a nivel del lóbulo frontal, yo le pregunto, ¿qué día es hoy? Él no responde nada. Pero usted le da un lapicero y él escribe, hoy es martes. Entonces, él sí integra la información porque su lóbulo temporal está intacto, pero no permite hacer la fonación de las palabras. Entonces, esa sería una fascia de Broca. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Ya vimos dos lóbulos, que era lóbulo frontal y lóbulo temporal. Ahora vamos a ver el lóbulo parietal, que este lóbulo parietal me va a estar formado, primero que tenemos que ver va a ser el surco ¿qué? Central. Lo que está posterior al surco central va a ser el lóbulo parietal. Entonces, lo primero o lo más importante va a ser el área sometésica primaria. Esta área sometésica primaria va a estar a nivel del hilo central, es decir, del hilo que se forma después del surco central. Y va a estar formada por el área 1, 2 y 3 de ¿quién? De Brodmann. Esas áreas 1, 2 y 3 de Brodmann lo que me hacen es recibir información de qué tipo? Sensitiva. Y esas áreas sensitivas posteriormente tienen que pasar ¿a dónde? No, sí, motor, pero antes para que pueda integrar a las áreas de exhalación sometésicas. Entonces, estas áreas de exhalación sometésicas son las que me van a integrar la información sensitiva para que posteriormente el área sometésica me va a llevar fibras ¿hacia dónde? Hacia la parte frontal, que es la parte motora. Entonces, estas áreas de exhalación sometésicas van a ser el área 5 y 7. Y estas áreas sometésicas, o cualquiera de las áreas sometésicas, siempre van a tener de forma obligatoria ¿cuáles capas? Las granulosas, que son ¿cuáles? La 2 y la 4. La 2 y la 4, exactamente. Entonces, esas capas granulosas son las que me van a hacer integración de información tanto en la parte compacta como en la parte externa. Y también tenemos otra área sometésica que es la área sometésica secundaria. Esta área sometésica secundaria se encuentra principalmente en la rama posterior del surco lateral, pero esta área sometésica secundaria no se le atribuye ninguna función específica. O sea, recibe información sensitiva, pero no me la está integrando porque la que me la integra va a ser el área sometésica ¿qué? La asociación o el área de asociación sometésica. Entonces, la información llega a área sometésica primaria o área sometésica secundaria, pasa a áreas de asociación sometésica y de áreas de asociación sometésica pasa ¿a dónde? Al lóbulo frontal para mandar una información motora. Y por último, el lóbulo occipital. Entonces, en el lóbulo occipital vamos a encontrar principalmente solamente dos áreas, que va a ser un área primaria visual, que es el área 17 de Brodmann, esto que vemos acá, y vamos a tener alrededor de ella un área visual secundaria, que es el área 18 y 19. ¿Qué hace el área primaria visual? Recibe información visual, ¿sí? ¿Y cuál de las dos me lo integra? La secundaria. Entonces, el área primaria visual me recibe la información que viene obviamente de la parte del ojo y el área visual secundaria me integra la información. O sea que por medio del área visual secundaria es que yo le puedo decir al paciente esto que es, le va a responder un lapicero. ¿Por qué? Porque él integra la información visual. ¿Con qué lo integraría? Con la memoria que él ya tiene de largo plazo. Entonces hay cosas que nunca se van a olvidar. Esto es un celular, esto es, bueno, cualquier cosa. Pero si yo le coloco al paciente un objeto que él nunca ha visto, ¿qué pasa? Él no lo va a reconocer. Entonces, ¿por qué no lo reconoce? Porque no tiene memoria a largo plazo de ese objeto. Entonces él puede decir, yo creo que eso es un microscopio, un ejemplo, porque él nunca ha visto un microscopio. Entonces, el que me hace integrar la información va a ser el área visual secundaria. ¿Listo? Entonces, estas áreas de asociación, ¿con quién tendrían conexiones normalmente? Con el lóbulo temporal, porque en el lóbulo temporal vamos a encontrar ¿qué fibras? ¿Ah? Del hipocampo, que es el que me está convirtiendo en la memoria de corto plazo, memoria de largo plazo. Entonces, todas estas áreas de asociación siempre van a tener fibras que se conecten con ¿quién? Que se conecten con el hipocampo, que el hipocampo es el que me va a hacer la integración de la información de ¿qué? De la memoria. ¿Listo? Y por último, las otras áreas corticales. Entonces, de estas otras áreas corticales vamos a tener las áreas del gusto y las áreas vestibulares.
una área del gusto que es el área 43 y esta área del gusto me recibe información ¿de dónde? ¿De dónde? Sí, de boca, de lengua. Y esta área del gusto me va a recibir una información ¿de qué tipo? Sensitiva. Sensitiva, para posteriormente dar una respuesta ¿de qué tipo? Motora. Entonces, esa área de gusto es un área, o me va a recibir información principalmente sensitiva y posteriormente me va a conectar con la parte frontal para dar una respuesta motora. Y por último, el área vestibular. Esta área vestibular me va a hacer información de qué tipo principalmente. ¿O qué me daría la parte vestibular? ¿Ah? Propioceptiva, sí. O sea que ella me va a ayudar a todo lo que es la parte de posición y también me va a ayudar a todo lo que es la parte de tono postural. Entonces, eso siempre la hace la parte ¿qué? Vestibular. Y esta área vestibular se conectaría con ¿quién? Con el oído. Con el oído, sí. Pero ¿con qué nosotros se conectaría también? ¿Con qué núcleo se conectaría el área vestibular? Con los núcleos vestibulares, que son los que me van a dar toda la información del tono ¿qué? Postural. Entonces, todas las áreas, toda la parte vestibular se van a conectar con los núcleos ¿qué? Vestibulares. También yo puedo conectar el área vestibular con la corteza ¿qué? Cerebelosa, que también me integra información como tal de la parte de la postura o de la posición. ¿Y el área del gusto se conectaría con los núcleos sensitivos del trasero y del semántico? ¿El área de qué? De gusto. Del gusto. Ah, sí, claro. Esta área del gusto, no creo que te diga la palabra, esta área del gusto se va a conectar con toda la funcionalidad que vaya a necesitar a la parte de quién? De la lengua. Por lo menos, ¿quién ve la parte motora de la lengua? No. ¿Ah? El hipogloso. Recuerden que cuando el hipogloso se afecta la parte ¿qué? Motora de la lengua. Y eso es lo que van a poner pares craneales, eso tienen que ponerlo. Entonces, ahí la compañera está que escribe que van a poner. Ahí la compañera. Entonces, sí, se conectaría con los pares craneales para poder llevar la información como tal que motora de qué? De la parte de la lengua. Y recibiría las referencias de la parte sensitiva del facial de. Sí, que son las que están llevando la información hacia la corteza. ¿Sí? Entonces, esta parte de los homúnculos se lo coloqué principalmente, ¿por qué? Porque en el artículo hablan sobre los homúnculos cerebelosos, pero también se menciona el homúnculo ¿qué? Cerebral. Entonces, de este homúnculo cerebral tenemos este corte, que es un corte ¿qué? Un corte coronal, en el cual vamos a tener, ¿qué estaría aquí en la mitad? Aquí donde está todo esto como si fuese un vidriecito. El surco. ¿Cuál surco? Central. El surco central. Entonces, de ese surco central vamos a tener una parte motora que va hacia ¿dónde? Hacia la parte anterior, y de esa parte motora, que es la área motora ¿qué? Primaria. Entonces ella me va a llevar que de esa parte de la corteza me va a salir toda la información ¿de qué tipo? Motora. Motora. Pero una información motora que me va a recibir una fibra ¿desde dónde? Desde la área sometésica primaria, que es lo que está a nivel de la parte poscentral. Y esa área sometésica primaria me va a recibir lo sensitivo, me integra la información y esa información me lleva posteriormente al área motora primaria, y del área motora primaria me salen las eferencias. ¿Para qué? Para cada una de las estructuras. Mira, acá está por lo menos el pie, que es algo distal, pero también podemos tener la lengua, podemos tener los dedos, las manos, el codo, cualquier tipo de la parte del cuerpo. Este homúnculo recibe este nombre principalmente, ¿por qué? Porque este viene del latín hombrecillo, que es lo que me forma acá como tal todas las estructuras, me forma un hombre de forma específica. Entonces, la información normal entra a la corteza ¿qué? Sensitiva o sometésica primaria, y esa área sometésica primaria me va a integrar la información a nivel de la corteza y me la va a pasar al área ¿qué? Motora. Motora primaria.
y del área motora primaria me van a salir las eferencias ¿para dónde? Para cada una de las estructuras que me habían recibido las aferencias al inicio. Entonces, acá va la información de las estructuras hacia la corteza, y en esta parte motora va la información desde la corteza hacia dónde? Hacia las estructuras o las diferentes partes del cuerpo. Entonces, este es el homúnculo, ¿cuál? Cerebral. A diferencia del homúnculo cerebeloso, que en el homúnculo cerebeloso teníamos principalmente que más función cumplía era la parte de ¿dónde? De la vermis, y esa parte de la vermis iba a ser la mayor parte de la integración de la información. Y a nivel de la parte anterior vamos a tener unas ramificaciones hacia dónde. ¿Esto qué sería? ¿Esta representación qué sería? Las extremidades. Entonces esos ya van a estar a nivel de los lóbulos. de los hemisferios. Y del hemisferio el que ya tenga mayor predominancia va a ser ¿cuál? El izquierdo, que ya lo tenía explicado en el artículo, por eso se lo traje para que lo vean. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ya viendo toda la parte de la corteza, ahora vamos a ver la parte de la dominancia. En el lugar o en el hemisferio donde se hace mayor integración de la información en cada uno de los individuos, esa es la dominancia que nosotros tenemos. En la gran mayoría de los casos se supone, porque digo que se supone porque no siempre se cumple, de que la dominancia de nosotros es contraria a la dominancia motora que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo escribo con la mano derecha, tengo una dominancia izquierda, pero no siempre se cumple de esa forma. ¿Por qué? Porque no todos los derechos son excelentes calculadores. Y no todos los izquierdos son excelentes artistas. Habrán algunos derechos que son artistas, que usted le dice compóngame una canción y él se la compone, o le dice tóqueme el piano y él le toca el piano. Pero eso va a depender principalmente de ¿qué? De un entrenamiento previo. Entonces esa dominancia, ya nosotros nacimos con la dominancia. O sea, nadie no es que yo voy a modificar mi dominancia. El que tiene la parte artística la tiene, y el que no la tiene, no la tiene. Entonces por eso puede variar mucho las habilidades que yo puedo tener. Por lo menos si usted me dice a mí, profe, hágame algo de pronto de cálculo, yo se lo puedo llegar a hacer. Pero si le dice a alguien que no tenga esa dominancia izquierda tan pronunciada, le puede decir, eso no me gusta, o eso yo no lo hago. Y se lo coloco en el ejemplo por lo menos en mi maestría. Ahorita estamos 102 haciendo la maestría y solamente 3 hacemos cosas de bioestadística. Los otros 99, mejor dicho, ni porque se los mando. Y eso que eso lo hace un computador, no lo hacemos nosotros, lo hace un sistema, lo hace una plataforma. Pero ¿qué pasa? Que ellos no tienen esa parte del ¿qué? Del cálculo. Porque su dominancia puede tender mucho más hacia la parte derecha. Entonces, esa dominancia me va a permitir de que el uso preferente de las manos, la percepción del lenguaje y el habla corresponde al hemisferio ¿qué? Dominante. Por eso es que se dice de que si yo tengo una dominancia izquierda, yo debo ser ¿cómo? Derecho. ¿Por qué tengo que ser derecho? Porque la fibra se decusa. Entonces recuerden que la parte motora, la fibra se decusa, y por eso si yo tengo una dominancia izquierda, que se supone que es la dominancia de todos los que estamos acá. ¿Por qué? Porque tenemos más parte hacia el razonamiento científico y mucho más hacia la parte del cálculo, a diferencia de los que tienen una dominancia derecha, que son los zurdos, que se suponen que esos que tienen una dominancia derecha van a tener más una parte creativa, o sea, que te dibujan en un momentico. Ellos tienen una dominancia derecha, pero no se cumple en todos los casos. Ya la percepción espacial, el reconocimiento de caras y la música va a ser más hacia la no dominancia. Es decir, esto lo va a hacer ¿quién? Por lo menos en mi caso, lo debería hacer la parte derecha, que es la parte no dominante. ¿Listo? Entonces, dentro de esa dominancia, en la psicología. Y cuando la dominancia, pues se puede dar que esté parejo. Que esté parejo no, nadie es ambidiestro. Los ambidiestros se crean.
Ok. Pero en el sentido de lo calculador y lo Claro, eso es creativo. lo que vamos a ver acá. Ok. Entonces, en la parte de la psicología, nosotros primero tenemos que determinar cuál dominancia tenemos, si mi dominancia es derecha o si mi dominancia es izquierda. Pero aparte de esa dominancia de los hemisferios, es decir, de la parte izquierda y de la parte derecha, también tenemos que ver hacia dónde va mi razonamiento. Si va más hacia la parte cerebral, que es más lo que todo es sobre razonamiento, o sea, todo lo que es la parte científica, o si más va hacia la parte límbica, que es todo lo que es la parte de las emociones. Entonces, se supone que nosotros, todos los que estamos acá, debemos tener una característica principalmente, por lo menos lógica, analítica, basadas en hechos, cuantitativas, o sea que tenemos que tener una dominancia de qué tipo? Izquierda. Izquierda. Pero aparte de esa dominancia izquierda, también yo debo tener un procesamiento mucho más no límbico. No, debe ser límbico. ¿Por qué cerebral? Porque se corresponde con el lógico analítico basado en su. Sí, es que acá vamos a estar, pero tú le tienes que poner sentimiento a la medicina, porque ahí es donde está el tacto con el paciente. Donde si yo le digo al paciente un ejemplo, ¿usted tiene cáncer de hoy mañana? Ahí está netamente ¿qué? Cerebral. Pero si tú tienes una atención humana, una atención personalizada, humanizada, ética, se supone que debemos estar un poco más acá en la parte que también nos lleva hacia la parte de ¿qué? De la parte del sistema límbico. O sea, tenemos que tener como un equilibrio. Pero la gran mayoría, sí, como dice Juan, ¿dónde estamos? Siempre estamos acá. Y ese es el principal motivo de quejas en todos nosotros. Que no hacemos las cosas con amor, como dicen los pacientes, sino que vamos a lo que vamos, y lo suyo, mire, toma esa tableta y chao. Y eso es netamente ¿qué? Cerebral. Yo estoy analizando qué tiene la paciente, se lo estoy entregando y chao. No le estoy diciendo, ay, pobrecita usted, no sé qué. ¿Por qué? Porque eso ya va más hacia la parte límbica. Pero van a tener personas, o van a haber personas que van a tener una dominancia derecha. En esa dominancia derecha van a tener más que todo una característica principalmente creativa, por lo menos esta parte, por lo menos intuitivo. Un ejemplo, hay personas que tú le dices, escribe un ensayo de 4 páginas sobre la paz. Eso te escribe 10 páginas. Pero no le dice escribe 4 páginas a uno que esté en esta parte, no creo que las escriba. Por ahí con ChatGPT de pronto. Pero que la escriba así porque le vaya fluyendo, no lo hace. Entonces, esas habilidades son habilidades propias de cada una de las personas. Y se supone que según de estas habilidades, yo debo tener o yo debo estudiar la profesión que yo voy a ejercer para toda la vida. ¿Por qué? Porque por lo menos habrá personas que pueden ser estéticas y emocionales, pero no se le da lo lógico y lo analítico. Entonces sí, ella puede ser lo más lindo de esta vida, le puedo hablar al paciente, ay, qué lindo está usted hoy, está acá. Pero cuando ya va a analizar el cuadro dramático, no sabe dónde está parada. Entonces, esa persona que no tiene esta característica, se supone que no debería por lo menos estudiar medicina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estas características ya están dadas por nuestra dominancia. Igualmente, como yo les decía ayer, por lo menos no es lo mismo que yo estudie física, que física hasta dónde, acá. O sea, física no necesita interactuar con nadie, no tiene que hablar con nadie, no tiene que, no es que yo le voy a hablar a no sé qué, no tiene nada que ver, igual si estudia química, todos están acá. Ellos están basados netamente en la parte lógica y analítica. Pero ya cuando nosotros estudiamos por lo menos profesiones que interactúan con la sociedad, entonces siempre debemos estar acá. O sea, una parte izquierda, o sea, lógica y analítica, con un poco de procesamiento límbico. Entonces, un ejemplo, los psicólogos, los bioterapeutas, los médicos, las enfermeras, o sea, todo lo que es la parte de la salud y la parte de las humanidades, un ejemplo, los antropólogos, los sociólogos, toda esa parte tiene que tener un razonamiento lógico, pero llevado por la parte límbica. Pero si yo estudio, un ejemplo, cine y televisión, ¿dónde debería estar? Derecho. Acá. Tengo que estar derecho, ¿qué? Límbico. Límbico. Por lo menos esas personas que lloran porque sí, esas personas están en esta parte. Usted me dice, por lo menos póngase de una obra de teatro y llore. Yo, por lo menos yo no lo haré para hacer. Entonces, esas son habilidades propias de cada una de las personas.
y eso nos va a llevar al éxito en cada una de las profesiones. Esto lo hacen mucho los psicólogos y ellos hacen mucho la parte de la orientación hacia cuáles son las habilidades que yo puedo tener. No todos pueden ser abogados, todos pueden ser ingenieros civiles, no todos pueden ser, porque cada una de las profesiones va a tener unas características específicas. O sea que nunca va a poder estar desarrollado, por ejemplo, el lado superior izquierdo con el lado inferior derecho. El lado superior, no, Sí. con este. Sí. O sea, con el lado contralateral. Con el lado contralateral sí se podría, pero se supone que el intermedio de estos dos es este. ¿Sí entiendes? O sea, un ejemplo, el intermedio de este con este es este. No. Yo tengo la parte la parte izquierda hacia razonamiento, ¿verdad? Pero le meto un poquito de amor, un poquito de ímbice. Entonces es este. Es la relación entre este y este. Aquí este es el extremo netamente ¿qué? Derecho. O sea, es el extremo netamente sentimental, netamente artístico, netamente. Pero esta parte sentimental, si yo la relaciono con esta parte lógica, o sea que tenga las dos características, entonces voy a hacer acá, organizado, planificador, secuencial, detallado. Entonces esta es la relación de estas dos. Pero o sea que eso yo le iba a preguntar, o sea, la acusación de la figura no sería una dominancia o La acusación de ¿la qué? la acusación que se decía al inicio. Pero solamente en este procesamiento. O sea, no en la parte como tal, o sea, esta parte cerebral o límbica es solamente, si te va solamente al raciocinio o si se va directamente a lo sentimental o a lo emocional, ¿verdad? Entonces, esto no me está haciendo la ecuación de la fibra, sino la dominancia, si es de hemisferio derecho o si es de hemisferio izquierdo. Entonces, por lo menos, si tú escribes con la derecha o con la izquierda, tú escribes con la derecha, te supone que tu dominancia termina siendo ¿qué? Izquierdo, porque recuerda que las fibras se van a ¿qué? A desplazar. Entonces, tú deberías estar en uno de estos dos. O estás lógico, analítico, o sea, full ciencia, o estás con un poquito de ciencia, con un poquito de emoción. Entonces tú puedes estar izquierdo, límbico, o puedes estar full ciencia, que es izquierdo, cerebral. Profe, ¿y las personas que son izquierdas entonces están en esta Deberían parte? estar en esta parte. O sea, que ellas no se pueden caminar, no. Siempre tienen que estar. Por eso le digo, no siempre se cumple, pero se supone que su dominancia debe ser derecha. Exacto. Y que determina que se cumpla o no. ¿De qué depende la dominancia? Sí, o sea, puede ser Sí, una ¿qué que pasa? sea No, la dominancia depende es como tal de tu hemisferio. O sea, de tu hemisferio que está haciendo la mayor integración. De eso depende la dominancia. Pero ¿de qué factor depende? El procesamiento cerebral o el procesamiento límbico pueden ser, un ejemplo, estresantes en tu familia, un ejemplo, problemas en la infancia. Eso te puede llevar a que tú tengas por lo menos un procesamiento mucho más límbico y no tanto de la parte cerebral. Entonces, eso sí se puede modular un poco. Recuerden que las emociones se pueden modular. Yo puedo tener una estabilidad emocional completa porque nunca he tenido ningún tipo de problema. Porque yo nunca he tenido un ejemplo, nunca he sufrido maltrato, nunca he sufrido, ¿qué les digo yo? Bullying, bueno, cualquiera de esas cosas. Eso me puede llevar a que yo haga un proceso mucho más limpio. Pero si yo tengo algún tipo de trauma, por lo menos en la infancia, me puede llevar a que haga un procesamiento mucho más cerebral, o sea, diferente de las emociones. Profesor, ¿qué se podría escribir antes? A ver, un niño comienza a escribir y usa unas dos manos, eso hace que el hemisferio contralateral se desarrolle más, o primeramente se desarrolla cuando vas a percibir y tal, y eso hace que No, primero se desarrolla el hemisferio. y no se podría cambiar eso en la edad temprana al usar una mano dominante. No, porque es que no tiene nada que ver, o sea, el hemisferio es el que me está integrando la información para que yo escriba derecho, no al revés. No el escribir derecho es el que me está cambiando el hemisferio. Pero escribir, por ejemplo, izquierdo no podría ser que se desarrolle más y se un poco menos. No, porque uno de los dos es el que está integrando. Y eso está determinado. Eso ya viene determinado. Un ejemplo, esta es la área tuya de Wernicke y de Broca, es tu hemisferio dominante. Ya eso no lo tienes totalmente determinado.
Entonces, en ese hemisferio dominante es el que me va a hacer la mayor integración y es el que me va a dar la parte del lenguaje. Bueno, que yo hablar acá sobre esto. La parte del lenguaje y del habla y de la preferencia de las manos va a estar en el hemisferio dominante. Entonces, mi hemisferio dominante me está haciendo que yo escriba con la derecha. Mi hemisferio dominante me está haciendo que yo escriba con la izquierda. No, que ya yo mi papá no volvió a mi viejo de tanto rango que me dio. Usted se volvió a mi viejo. Pero su hemisferio dominante fue con el que usted empezó a escribir. Pero el desarrollo de ese hemisferio no se da genéticamente, sino... Sí, se da genéticamente, o sea, tú sales con el dominio. O sea que si Y luego- lo pasa con un zurdo, yo voy a hacer zurdo también. No, pero es que no es que se herede, no. ¿Qué es lo que se adquiere en la infancia entonces? ¿Ah? ¿Qué es lo que se adquiere entonces de la infancia? De la infancia se puede adquirir el procesamiento cerebral o el procesamiento límbico. Profe, Pero tu hemisferio que está integrando la información ya está determinado. Por eso es que tú ves lo que dice Juan. Pero tú puedes ver niños zurdos o puedes ver niños derechos. Que por lo menos a veces los profesores empiezan y tienen que escribir con la derecha, con la derecha, con la derecha. Igual la dominancia de ese niño es que izquierda. derecha. No, sí, sí. Re derecha porque después que está escribiendo con la izquierda. Profesor, no, hicieron lo que dice, también me hicieron eso sobre cambiarme la mano izquierda por la derecha, pero yo me siento más identificado por ejemplo con la dominancia izquierda. O sea, ¿tú te sientes más identificado acá? Sí, pero mi mamá dice que yo comencé a escribir con la izquierda. Por eso te digo, o sea, no siempre se cumple, pero se supone que si tú te sientes más identificado acá, tú debes tener, o sea, tu dominancia izquierda y escribir con la derecha. Profe, y es posible, o sea, por ejemplo, no sé, voy a decir algo, que pues uno nazca con el hemisferio derecho como lo más sentimental y eso como más desarrollado, pero por cosas que pasan, como lo que está diciendo el maltrato y eso, uno como que bloquea eso, Sí, esa parte. Claro. Esto sí se puede cambiar, de procesamiento límbico a procesamiento cerebral. Por lo menos hay personas que no tienen una relación interpersonal por enfermedad de base. Por ejemplo, los autistas. Ayer hablaba un compañero sobre la parte del autismo. Entonces ellos tienen mucho más un procesamiento que cerebral, pero por su enfermedad de base, ¿verdad? O sea, a ellos no les gusta que los abracen, a ellos no les gusta tener contacto con las demás personas, no tienen contactos por lo menos sexuales, pues ya, eso son un costo que va más hacia la parte cerebral. Pero hay algunas alteraciones, por lo menos en la infancia, que te puede llevar a que tú vayas también a ese procesamiento cerebral. Es decir, que te ubiques en esta parte o te ubiques en esta parte. Pero si tú no tienes ningún tipo de alteración ni nada, tú puedes desarrollar un procesamiento también límbico. Aunque tú por tu personalidad, tú también puedes tener siempre un procesamiento cerebral. O sea, por lo menos tú puedes tener un docente que le diga al paciente, usted se va a morir mañana. A él no le importó si ese paciente lloró o no lloró, él se fue de la habitación y salió, ¿verdad? Pero tú puedes tener un paciente, no, mire, doña Luz, lo que pasa es que está difícil el diagnóstico, pues sí, le salieron unas células así como malas, o sea, le está diciendo lo mismo, pero con un larguero que le está metiendo un poco de sistema límbico. Y de pronto ese paciente, con esa empatía, ese mismo paciente va a decir, no, pues es un diagnóstico malo, pero yo voy a salir del diagnóstico. En cambio, el que le dijo netamente a la parte cerebral puede hacer de que le afecte por lo menos las emociones de la otra persona, que es el paciente en ese caso. Entonces, pero esto se puede modular. Por lo menos tú puedes tener una personalidad que va hacia la parte cerebral, pero con el paso de los años tú haces un procesamiento mucho más límbico, teniendo mucha más empatía con las demás personas. Entonces, vamos por lo menos con lo mismo a las profesiones. Si tú nunca has tenido contacto, o sea, no te gusta el contacto con nadie, tú puedes estudiar medicina y puedes ser patólogo. Tú nomás tienes que ver un microscopio y unas láminas, no tienes que ver a más nadie. Y puedes ser la mejor patóloga del mundo. Entonces, terminaste siendo lógica, pero solamente en la parte cerebral, o sea, procesamiento cerebral. Pero tú también puedes estudiar medicina y puedes estudiar cirugía plástica. Entonces necesitas mucho más de la parte que estética o de la parte como tal de desarrollo de la creatividad. Entonces eso depende de cada una de las personas. Por eso no todos van a poder ser epidemiólogos, ni todos van a poder ser administrativos, ni todos tampoco van a poder ser internistas. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno va a tener una característica en la personalidad específica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?